En un taller sencillo, Jessica construyó su sueño con trabajo duro e integridad, pero cuando se ve desafiada por un hombre poderoso y sus propias creencias son puestas a prueba, ¿tendrá el valor de hacer lo correcto? Esta es una historia de lucha, coraje y superación que tocará tu corazón. Antes de comenzar, por favor, dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias de coraje, integridad y superación que con tu ayuda llegan a aquellos que más necesitan tu fuerza para seguir adelante. En esa mañana de octubre, el aire en Taylor's Automotive parecía vibrar con la rutina que Jessica tanto amaba, una sinfonía de destornilladores, olores a aceite y el suave burbujeo del café recién hecho, que siempre la conectaba al corazón de su trabajo. A los 33 años, con las manos callosas y siempre manchadas de grasa, cicatrices de una pasión, sentía la satisfacción familiar de quien ha construido algo significativo desde cero. Cada herramienta colgada en la pared, cada máquina reluciente, cada centímetro de ese taller era un pedazo de ella, forjado con esfuerzo y dedicación desde que dejó la vida militar hacía 15 años, transformando el sudor en concreto y sueños. Su overol, desgastado de tanto frotarse con motores y estar bajo autos, era casi una segunda piel, un testimonio silencioso de las largas jornadas, del compromiso inquebrantable con la calidad y la honestidad. Marcus, su subgerente, y los mecánicos Ethan y Danny eran más que un equipo. Eran la familia con la que compartía la pasión por revivir motores y la firme creencia en un trabajo honesto, justo e impecable. La reciente expansión, financiada con un préstamo que apretaba un poco el presupuesto, era una inversión en el futuro que Jessica veía con claridad, a pesar del peso temporal sobre sus hombros. El rugido estruendoso de un motor potente cortó el bullicio matutino del taller y un Ford Mustang 2023, reluciente en su pintura impecable, estacionó con una arrogancia casi palpable, como si fuera el centro del universo. De él descendió el coronel Richard Brooks, un hombre de unos 55 años, cuya postura imponente y aire de superioridad llenaban el espacio, haciendo que la propia atmósfera del taller pareciera encogerse. Sus ojos barrieron el lugar con un desdén casi palpable, como si estuviera en un sitio mucho más bajo que su estatus social, hasta que se detuvieron bruscamente en Jessica, que estaba concentrada, ajustando algo bajo el capó de un sedán azul. «¡Quiero hablar con el dueño!», exigió, su voz gruesa y cargada de prepotencia que resonó por las paredes. Al ser informada por Marcus que Jessica era la propietaria, un choque visible cruzó el rostro del coronel. Tosió, un sonido seco, incapaz de esconder su sorpresa y cierto desdén que se mezclaba con incredulidad. «¿La señora?», preguntó, con un tono que sugería que la idea de una mujer al mando de algo tan masculino como un taller mecánico era un insulto a su comprensión del mundo. «La Pina». Sorpresa, sin embargo, dio paso rápidamente a un intento descarado de intimidación. Con una sonrisa presuntuosa y los ojos fijos en Jessica, sugirió que su posición militar podría facilitar contratos ventajosos para el taller, claro, a cambio de una atención especial y prioritaria para su coche. La insinuación era cristalina, quería sobornarla, poniendo a prueba los límites de su integridad. La experiencia militar de Jessica no le permitía bajar la guardia ante ese tipo de juegos de poder. De hecho, encendió una alerta en ella. Sus años de servicio habían forjado en ella un sentido inquebrantable de ética y una disciplina férrea, principios que aplicaba con la misma rigurosidad tanto al frente de un tanque en entrenamiento como bajo el capó de un motor desmontado, sabiendo que la vida de las personas dependía de cada reparación. Miró al coronel Brooks, sus ojos marrones firmes y penetrantes, transmitiendo una calma que parecía desarmar cualquier intento de intimidación, un
contraste gritante con su postura agresiva. Su propuesta no solo era antiética, iba contra todo lo que Jessica creía, contra la seguridad que valoraba en cada tornillo apretado, sabiendo que la confianza de sus clientes era su mayor patrimonio. Coronel Brooks, con todo el respeto, la integridad de mi trabajo y la seguridad de mis clientes no están en venta, respondió ella, con voz baja, pero cargada de una convicción inquebrantable que no dejaba margen para discusión o regateo. Aquí no tomamos atajos, y la calidad del servicio siempre está por encima de cualquier acuerdo o privilegio. Su coche será diagnosticado y reparado con la misma atención y profesionalismo que damos a todos nuestros clientes, sin excepción ni trato prioritario. El rechazo fue un balde de agua fría sobre la arrogancia de Brooks. Sintió el golpe. La sorpresa rápidamente se transformó en una irritación casi palpable. El rostro enrojeció mientras la vena en su frente palpitaba, denunciando la ira contenida. La amenaza vino inmediatamente después, con un tono que el coronel intentó hacer sonar casual e indiferente, pero que llevaba un peso inconfundible de advertencia y venganza. «Está bien, señorita Taylor», susurró, con los ojos entrecerrados de rabia contenida y una sonrisa sarcástica en los labios. «Tal vez los contratos de mantenimiento de la base militar encuentren otro hogar, un taller que sea más flexible». Sus palabras flotaron en el aire, como una nube oscura que prometía tormenta. Pero Jessica no se inmutó. Su postura permaneció inquebrantable. Ya había enfrentado situaciones mucho peores, peligros reales y dilemas morales mucho más complejos, y un coronel enfadado no sería la razón para que cediera en sus principios o en su pasión por lo que hacía. Mantuvo la calma, haciendo un gesto hacia Marcus, que ya se acercaba con el escáner de diagnóstico en las manos, entendiendo la situación sin necesidad de palabras. El proceso de evaluación del Mustang comenzó allí mismo, bajo la mirada furiosa y el pesado silencio de Brooks. Rápidamente, el diagnóstico reveló problemas graves que requerirían no solo piezas de repuesto, sino tiempo y mano de obra especializada. Jessica, con la misma firmeza y profesionalismo inquebrantable, informó que la reparación tomaría al menos 2 días completos, priorizando la calidad y la seguridad del coche sobre la prisa o la conveniencia de un oficial que claramente no valoraba su trabajo o su honestidad. La insistencia de Brooks para que el servicio se realizara más rápido fue rápidamente rechazada, reforzando la línea que Jessica no estaba dispuesta a cruzar, no importara el precio. Cuando el Mustang de Brooks estuvo listo, 2 días después, el ambiente en el taller seguía tenso, cargado de una expectativa silenciosa. Jessica, con la factura detallada en las manos, sentía una punzada de agotamiento físico, pero también el orgullo tranquilo de un trabajo meticulosamente bien hecho, cada pieza instalada con precisión, cada ajuste verificado. Se acercó a Brooks explicando con claridad cada ítem de la lista, el costo de las piezas de alta calidad que fueron necesarias para una reparación duradera, el tiempo justo invertido por el equipo de mecánicos especializados, el valor de la mano de obra que reflejaba el conocimiento y la experiencia. Brooks, sin embargo, ni siquiera la escuchaba realmente. Sus ojos recorrían la factura con un desdén estudiado y bufaba, haciendo comentarios bajos sobre precios abusivos y cómo ciertos negocios se aprovechaban de la situación. Frases que parecían ensayadas para desvalorizar su esfuerzo. Jessica, dándose cuenta de que la discusión sería inútil y buscando simplemente cerrar ese ciclo de fricción, con un suspiro casi imperceptible de frustración, ofreció un pequeño descuento, un gesto de buena fe que no comprometía la rentabilidad del servicio, pero que tal vez podría calmar la ira del coronel. La sorpresa de ella y de Marcus, que observaba a lo lejos con el ceño fruncido,
Fue cuando Brooks tiró en la mesa una cantidad irrisoria, mucho más baja que incluso el precio con descuento, con un aire de tomar o dejar, y salió sin siquiera mirar atrás, dejando tras de sí el rastro frío de su insolencia y el sonido arrastrado de sus zapatos en el suelo del taller. El problema es que la historia no terminó allí. La arrogancia del coronel Brooks se transformó rápidamente en una campaña de difamación, una maniobra calculada para destruir la reputación que Jessica había construido con tanto sudor y honestidad. Comenzó a esparcir rumores por toda la base militar, tejiendo acusaciones de que Taylor's Automotive cobraba precios exorbitantes, que era deshonesta y que descaradamente engañaba a los veteranos. Una cruel mentira, especialmente porque eran precisamente esos clientes, sus hermanos y hermanas de uniforme, los que Jessica más valoraba y a quienes ofrecía condiciones especiales. Las palabras maliciosas se esparcieron como pólvora, consumiendo la confianza de la gente, y no pasó mucho tiempo antes de que Jessica sintiera el impacto devastador. Las llamadas para cancelar servicios se volvieron rutina diaria. Los clientes habituales simplemente dejaron de aparecer, e incluso miradas desconfiadas comenzaron a aparecer en los rostros de quienes pasaban frente al taller. Las ventas cayeron de manera alarmante, y la preocupación se instaló como un nudo apretado y helado en el pecho de Jessica. La reputación que ella había construido durante años, con tanto esfuerzo y basada en principios sólidos, estaba siendo manchada por mentiras maliciosas. La sensación de impotencia era abrumadora, pero la idea de rendirse, de dejar que alguien la pisoteara impunemente, no formaba parte del ADN de Jessica Taylor. Un fuego de resiliencia se encendió en sus ojos. Había luchado demasiado como para rendirse ahora. La ira que hervía dentro de Jessica no la impulsaba hacia la rendición, sino hacia la lucha, una lucha que sabía que era justa, innegociable. No sería intimidada, no esta vez, no por un hombre que abusaba de su poder y mentía descaradamente. Su mente militar, acostumbrada a estrategias y tácticas precisas, comenzó a trabajar incansablemente, como un motor que no se detiene. Era necesario actuar, y rápido, antes de que la mentira corroía todo lo que había construido con tanto sacrificio. La primera persona que vino a su mente, con una claridad cristalina y una confianza absoluta, fue Linda Roberts, su excomandante del ejército, una mujer de carácter íntegra y perspicaz, que seguramente entendería la gravedad de la situación y su furia silenciosa, pero decidida. Con Linda a su lado, ofreciendo apoyo moral y estratégico, Jessica comenzó a reunir pruebas meticulosamente, como si estuviera armando un rompecabezas complejo donde cada pieza era vital para revelar la imagen completa de la injusticia. Las grabaciones de seguridad de la tienda, que por casualidad habían capturado la arrogancia de Brooks y sus amenazas veladas, fueron el punto de partida, el primer pilar inquebrantable de su defensa. Luego, con una persistencia casi obsesiva, recopiló comparaciones de precios detalladas con otros talleres de la región, demostrando sin margen para dudas que sus valores eran más que justos, especialmente para el nivel de calidad y cuidado que ofrecía a cada vehículo. Cada cliente perjudicado por los rumores esparcidos por Brooks fue contactado uno por uno, y sus testimonios, llenos de frustración y solidaridad, se convirtieron en piezas cruciales en el expediente que Jessica estaba armando, dando voz a las injusticias que el coronel había sembrado. Mientras la pila de evidencias crecía, convirtiéndose en un volumen considerable, un descubrimiento aún más perturbador salió a la luz, arrojando una sombra sobre las verdaderas motivaciones de Brooks. Al investigar a fondo los contratos militares que el coronel había mencionado con tanta prepotencia, Jessica, con la incansable ayuda de Linda,
Desenterró una red de favoritismo que rozaba la corrupción pura y simple, algo que olía a esquema. El hermano del coronel Brooks, un tal Robert, era el propietario de un negocio de reparaciones automotrices que, misteriosamente, estaba recibiendo una avalancha de contratos militares, muchos de ellos justamente los que Brooks había insinuado para Jessica. No era coincidencia, era un patrón claro de desvío, un abuso de poder descarado que se volvía más evidente con cada nueva pista. El coronel Richard Brooks estaba utilizando su posición de mando para manipular la distribución de servicios, dirigiéndolos descaradamente hacia la empresa de su hermano, y al mismo tiempo perjudicando deliberadamente negocios locales y honestos como el de Jessica, asfixiando la competencia justa. La revelación trajo un nuevo nivel de indignación a Jessica. Eso ya no era solo un ataque personal contra Taylor's Automotive, era una lucha por la justicia que trascendía su propio negocio, afectando la integridad del sistema y la vida de otros pequeños empresarios que, como ella, trabajaban honestamente y confiaban en las reglas. La ficha cayó. El enemigo no era solo un hombre arrogante, sino la corrupción misma. Con todas las evidencias meticulosamente organizadas, el peso de la verdad detrás de cada documento parecía darle a Jessica una nueva fuerza, una inyección de valor. Sabía que era hora de dar el siguiente paso, un salto al vacío, pero que era el único camino posible. Ya no había espacio para dudas o para pensar en las consecuencias personales. Con Linda a su lado, ofreciendo apoyo silencioso pero constante, Jessica presentó una denuncia formal ante el inspector general del ejército. Era una acción que requería un coraje absoluto y una fe inquebrantable en la justicia. Un acto de desafiar el poder establecido de frente. La acusación era clara y contundente. Abuso de poder y fraude por parte del coronel Richard Brooks. El expediente era vasto, una montaña de pruebas. Las grabaciones claras de las amenazas, las comparaciones de precios irrefutables que desmentían las calumnias, los testimonios emocionados de los clientes que habían sido perjudicados y, lo más grave, la comprobación indiscutible de la relación de favoritismo con el negocio del hermano, Robert. A cada documento entregado, Jessica sentía una mezcla de nerviosismo en el estómago y una determinación creciente que pulsaba en sus venas. Era como si estuviera marchando hacia una batalla, pero esta vez, el arma más poderosa en sus manos era la verdad desnuda y cruda. Ella había hecho su parte, y ahora, con un suspiro de alivio y ansiedad, el resultado estaba en manos de otros, esperando el veredicto. El ejército, ante la seriedad de las acusaciones y el volumen de pruebas irrefutables que Jessica había reunido con la incansable ayuda de Linda, no tuvo otra opción más que iniciar una investigación interna profunda. Era un proceso inevitable, un peso institucional que no podía ser ignorado, dada la magnitud de las evidencias que Jessica había apilado con tanta persistencia. Los días se convirtieron en semanas de una tensión casi insoportable, un suspenso denso que flotaba sobre Taylor's Automotive, sobre la vida de Jessica y sobre la base militar. Ella y Linda seguían cada movimiento, cada susurro que se filtraba desde las oficinas oficiales, ansiosas, pero cada vez más confiadas en la solidez del caso que habían armado. Las evidencias eran demasiado fuertes, demasiado innegables para ser ignoradas o barridas debajo de la alfombra. La verdad, una vez expuesta, tenía su propia fuerza avasalladora y un camino que no podía ser detenido. La investigación, realizada con la discreción necesaria para evitar alardes innecesarios mientras se comprobaban los hechos, se sumergió en las actividades del coronel Brooks, desvelando cada capa de su esquema, cada favorecimiento indebido. La confirmación llegó como un golpe seco, un veredicto que resonó por los pasillos del poder. El coronel,
Brooks estaba, de hecho, utilizando su posición de mando para manipular contratos, dirigiéndolos descaradamente a la empresa de su hermano, y en consecuencia perjudicando a los negocios locales y honestos de manera sistemática y sin escrúpulos. La revelación pública del esquema de favoritismo fue un golpe devastador para la reputación del coronel, un castillo de naipes construido sobre mentiras que se desplomó bajo el peso de la verdad. La noticia se extendió por los pasillos de la base como un trueno, y lo que antes eran susurros y rumores, ahora eran hechos comprobados, con sello oficial. El sistema de justicia, aunque a menudo lento, burocrático y a veces vacilante, finalmente estaba actuando, y la rueda de la retribución comenzaba a girar, trayendo un sentido de alivio y una pizca de esperanza para Jessica y para todos los que habían sido afectados por años de manipulación. Ese día, marcado por el desprecio de Brooks, se transformaba ahora en el día de su caída, en el comienzo del fin de su influencia. La caída del coronel Brooks fue más que rápida. Fue un colapso total, un castillo de cartas construido sobre la mentira que la verdad deshizo en segundos. Tras la confirmación irrefutable del fraude y del abuso de poder, fue inmediatamente retirado de sus funciones, sintiendo el peso aplastante de sus propias acciones. La vergüenza pública se sumó a la presión interna del ejército, una fuerza invisible, pero potente, que se hizo insostenible. Eventualmente, no hubo otra opción más que una jubilación anticipada y deshonrosa, forzada, con su carrera arruinada y su nombre manchado para siempre, una lección amarga de que la justicia, aunque tardía, llega. Con el fin de la persecución y la reputación de Jessica finalmente restaurada, y de hecho elevada a un nuevo nivel de respeto y admiración, ocurrió un giro increíble. Taylor's Automotive, que antes sufría por los rumores maliciosos, fue sorprendentemente agraciada con el codiciado contrato de mantenimiento de 1900. La base militar fue un cambio de juego increíble, un reconocimiento oficial y tangible de la integridad de Jessica y la calidad indiscutible de su trabajo, un hito para el pequeño taller que tanto había luchado. No bastaba eso. La historia de su lucha solitaria contra la corrupción se esparció como un testimonio inspirador de coraje, una leyenda urbana que se convirtió en realidad, y su taller comenzó a recibir una avalancha de nuevos clientes, tanto militares como civiles, que valoraban por encima de todos sus principios inquebrantables de transparencia y justicia. Ese día, que comenzó con el desafío de Brooks y la incertidumbre carcomiendo el alma de Jessica, terminó con la reafirmación de que la ética, por más difícil que fuera mantenerla, siempre vence al final. Era la prueba viva de que la integridad no era solo un ideal, sino una poderosa estrategia de negocio. El movimiento de clientes era constante, los teléfonos no paraban de sonar y la energía en Taylor's Automotive era contagiante. El equipo de Jessica, que había permanecido leal y trabajado incansablemente durante los tiempos difíciles, celebraba junto a la victoria, conscientes de que habían pasado por una prueba de fuego y salido más fuertes. 6 meses después de aquel torbellino, el impacto de ese día aún reverberaba por los pasillos de la base militar, en las conversaciones discretas de quienes pasaban por Taylor's Automotive y en el respeto en los ojos de los nuevos y viejos clientes. En un reconocimiento que iba mucho más allá de lo profesional, celebrando su valentía inquebrantable y por haberse mantenido firme contra la marea de la corrupción, Jessica fue invitada a hablar en un seminario sobre prácticas de contratación ética para pequeñas empresas, realizado en la misma base militar, el mismo lugar donde Brooks había intentado derribarla. Era un evento significativo, un escenario inesperado para que ella compartiera
con la simplicidad y autenticidad que la caracterizaban, su historia de superación no buscó drama, solo la verdad. Cómo la ética, incluso frente a las mayores presiones externas y la tentación de ceder a los atajos, no solo puede salvar un negocio de la ruina, sino también demostrar ser un excelente camino hacia el éxito duradero e inspirar a otros a hacer lo mismo. Contó cada detalle, desde el desdén inicial del coronel y la sensación de impotencia, hasta la meticulosa creación del expediente y la ansiedad por la espera de la investigación. La audiencia escuchaba en silencio absoluto, absorbiendo cada palabra, algunos con los ojos húmedos, otros con un brillo de admiración. Lo más impresionante, casi un susurro que se convirtió en un símbolo permanente de una nueva era, fue que, como una referencia indirecta y poderosa a la lucha que Jessica enfrentó y ganó, el nombre de la instalación de mantenimiento de la base fue cambiado a Centro de Integridad. No era solo un nuevo nombre, era un memorial vivo al coraje de una mujer común que se negó a ser silenciada. La historia de Jessica Taylor, su tenacidad por hacer lo correcto, su negativa irreductible a ceder ante la corrupción, no solo salvó su pequeño imperio de mecánica, asegurando su prosperidad y el futuro de su equipo, sino que también, de una manera simple e inesperada, inspiró un cambio profundo y duradero en la forma en que los pequeños empresarios eran tratados en el contexto militar, generando un efecto cascada positivo. Aquellos que presenciaron el evento, e incluso aquellos que solo escucharon el relato, se quedaron con la sensación de que algo fundamental había cambiado para siempre, que la línea entre lo correcto y lo incorrecto se había reforzado. Y la historia de Jessica, la mujer que no se dobló, sigue resonando hasta hoy en la base, un recordatorio vivo y constante de que a veces la integridad más simple y obstinada puede de hecho cambiar el mundo, dejando una reflexión duradera en el aire para cada uno de nosotros. Que los principios valen más que cualquier ganancia inmediata y que la verdad por sí sola es una fuerza inquebrantable. La lección que Jessica nos deja es que, por más difícil que sea, siempre vale la pena seguir nuestros principios y luchar por la verdad. Que esta historia te inspire a nunca renunciar a lo que es correcto. Si te tocó el corazón, no olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estas historias.